Vivo en un tranquilo vecindario suburbano en Illinois, de esos donde todos se saludan al pasar en auto, y el sonido más fuerte por la noche es el ladrido de un perro calle abajo. Mi vecino de al lado, Carl, era una de esas personas que se tomaban Halloween muy en serio. Cada año, sus decoraciones eran más elaboradas. Máquinas de niebla, fantasmas con sensor de movimiento, incluso un esqueleto parlante que se reía cada vez que alguien pasaba. Pero ese año, algo en su exhibición me hizo sentir incómodo desde el primer momento en que la vi. Comenzó la segunda semana de octubre. Regresé del trabajo y noté una hilera de esqueletos en su jardín delantero, unos 6, todos en diferentes posturas. Parecían reales, no como los de plástico que se compran en las tiendas. Sus huesos tenían textura, manchas sutiles y grietas que captaban la luz. Recuerdo que me quedé mirando demasiado tiempo antes de que Carl me saludara desde su porche con su habitual sonrisa. «Bastante genial, ¿verdad?», dijo. Asentí, pero no podía quitarme la extraña sensación de que no eran solo adornos. Esa noche, mientras sacaba la basura, lo vi de nuevo. Estaba junto a los esqueletos bajo la luz del porche, ajustándoles un brazo. Pero no fue el movimiento lo que me inquietó. Fue la forma en que les susurraba. No pude distinguir las palabras, pero su tono era tranquilo, casi afectuoso. Cuando me vio mirándolo, se quedó inmóvil. Luego sonrió y me hizo un pequeño saludo como si no hubiera nada extraño en absoluto. En los días siguientes, el jardín de Carl se convirtió en la comidilla de la cuadra. Los padres traían a sus hijos a tomar fotos, e incluso el periódico local vino para un reportaje. Todos pensaron que era la decoración de Halloween más impresionante de la ciudad. Todos, excepto yo. Cada vez que pasaba, juraría que los esqueletos se habían movido ligeramente. Sus cabezas se giraban más hacia la acera. Sus dedos se extendían de forma diferente. Sus costillas se angulaban de una manera particular. Se sentía como si me estuvieran observando. Una tarde me acerqué para felicitarlo por su trabajo, esperando que quizás le estuviera dando demasiadas vueltas al asunto. Carl parecía inusualmente alegre. Me mostró los esqueletos de cerca, explicando cómo usaba un recubrimiento especial para que parecieran auténticos. Cuando me incliné más, noté un residuo tenue debajo de una de las uñas, como algo natural, no sintético. No hice preguntas, pero sentí un nudo en el estómago. Esa noche, mi perra se negó a pasar por delante de su casa. Tiraba de su correa, gimiendo, con sus ojos fijos en los esqueletos. Me reí nerviosamente, tratando de calmarla, pero no se movía. Solo se quedaba mirando, con la cola entre las patas, temblando. Terminé cargándola hasta pasar la línea de la propiedad. Cuando miré hacia atrás, habría jurado que una de las cabezas de los esqueletos se había inclinado ligeramente hacia nosotros. Para la tercera noche, no podía dormir. Repasaba una y otra vez la forma en que Carl le susurraba, la inquietante inmovilidad de los esqueletos y la reacción de mi perra. Alrededor de la medianoche, miré por mi ventana y me paralicé. Carl estaba de nuevo en su jardín, iluminado por el resplandor naranja de la luz de su porche. Se movía entre los esqueletos lentamente, metódicamente, como si estuviera organizando algo que solo él podía ver. Luego miró directamente hacia mi ventana. Por un momento, pensé que me había visto, pero después se llevó un dedo a los labios y sonrió. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Era la temporada de Halloween. La gente se metía de lleno en ello. Aún así, cuando salí para el trabajo, no pude evitar mirar el jardín de Carl. Los esqueletos se veían igual que antes, excepto que a uno le faltaba un brazo. Pensé que se habría caído, pero cuando regresé a casa esa noche, el brazo estaba de nuevo en su sitio. Solo que ahora, la cabeza del esqueleto estaba girada directamente hacia mi entrada de auto. Eso no me lo imaginé. Esa noche, decidí grabarlo. Coloqué mi teléfono en el alféizar de la ventana, apuntando al jardín de Carl, y lo dejé grabando mientras dormía. Cuando revisé la grabación por la mañana, la mayor parte no mostraba nada inusual, solo luces tenues de la calle y sombras.
Pero alrededor de las 2:43 de la madrugada, uno de los esqueletos se movió. Fue sutil, como un espasmo. Luego, otro giró ligeramente la cabeza, y detrás de ellos, vi a Carl, de pie, perfectamente quieto, observando desde su porche. No lo confronté. En su lugar, le mostré la grabación a mi amigo Ryan esa noche. Al principio se rió, diciendo que probablemente era el viento o una distorsión de la cámara, pero pude notar que parecía inquieto. Aún así, dijo, deberías llamar a alguien si esto sigue pasando. Asentí, pero no lo hice. Carl era raro, sí, pero no peligroso. Eso me decía a mí mismo. Unos días después, un olor extraño comenzó a colarse por mi ventana abierta. Al principio no era fuerte, solo ligeramente agrio y terroso, como algo pudriéndose entre hojas mojadas. Supuse que algún animal había muerto debajo de algún porche, pero el olor empeoraba cada noche. Cuando lo seguía fuera, me llevó directamente a la cerca de Carl. Él estaba afuera, jugueteando de nuevo con las decoraciones, tarareando suavemente para sí mismo. No dije nada. Simplemente regresé adentro y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, Carl llamó a mi puerta. Sonreía, sosteniendo una bandeja de galletas. Por ser tan buen vecino, dijo. Le di las gracias, aunque no pensaba comerme ninguna. Antes de irse, se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró, les gusta que los admiren, sabes, los hace sentir vistos. Me paralicé. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en mí como si estuviera probando mi reacción. Luego sonrió ampliamente y se fue. Esa noche, los esqueletos tenían nuevos accesorios. Ropa, camisas y jeans viejos y desgarrados, como hallazgos de tiendas de segunda mano, pero uno de ellos llevaba una chaqueta que reconocí. Era casi idéntica a la que Ryan siempre usaba. Le envié una foto por mensaje como broma, pero no respondió. Esa noche tampoco dormí. Seguía revisando mi ventana, observando el jardín de Carl iluminado por una tenue luz naranja. Los esqueletos permanecían inmóviles, perfectamente quietos. Pero cuando un auto pasó, sus faros destellaron sobre la exhibición. Y por una fracción de segundo, vi el brazo de un esqueleto levantado de forma diferente a como estaba antes. No era el viento. No era mi imaginación. A la mañana siguiente, Ryan seguía sin responder mis mensajes. Lo llamé. No hubo respuesta. Pasé por su casa, pero su auto no estaba allí. Para la tarde, de nuevo estaba dando vueltas por mi ventana, mirando fijamente el jardín de Carl. Fue entonces cuando noté algo nuevo. Uno de los esqueletos tenía un desgarro fresco en sus jeans y debajo se veía algo que parecía piel pálida. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban engañando. Pero mientras miraba fijamente, Carl salió a su porche, encontró mi mirada y sonrió más ampliamente de lo que nunca le había visto sonreír. Para la noche de Halloween, apenas dormía. El vecindario estaba animado, los niños corrían de casa en casa, los padres reían, el olor a manzanas acarameladas en el aire. Pero mi atención se mantenía en el jardín de Carl. Sus esqueletos estaban ahora alineados perfectamente a lo largo de la cerca, cada uno en una posición como si estuvieran custodiando algo. La ropa se veía aún más desgarrada, y el olor que había notado antes era casi insoportable. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas, solo una mala premonición que no podía explicar. Alrededor de las 9 de la noche, los niños pidiendo dulces comenzaron a escasear. Estaba repartiendo caramelos cuando noté luces intermitentes a través de mi ventana, rojas y azules reflejándose en el cristal. Salí y vi 2 autos de policía estacionados frente a la casa de Carl. Los oficiales caminaban por su jardín con linternas, sus haces de luz cortando la neblina de la máquina de humo. Carl estaba de pie en su porche, sonriendo con calma, con las manos en los bolsillos como si nada. La curiosidad venció al miedo. Me acerqué, tratando de parecer despreocupado. Cuanto más me acercaba, más clara se volvía la escena. Uno de los oficiales se arrodilló junto a un esqueleto y se inclinó, luego se giró rápidamente, cubriéndose la boca.
Otro oficial dijo algo por la radio. Carl no se movió. Solo miró al suelo, su sonrisa desvaneciéndose en algo vacío y extraño. Me quedé en la acera, con el corazón latiéndome con fuerza. Escuché a uno de los policías mascullar algo al otro. Las palabras, restos reales y recientes, me golpearon como un puñetazo. No podía respirar. Retrocedí, tratando de procesar lo que eso significaba, cuando Carl de repente levantó la vista hacia mí. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez desde que lo conocía, no sonrió. Solo susurró algo en voz baja, demasiado para oírlo, antes de que uno de los oficiales lo llevara hacia el auto patrulla. Acordonaron su jardín esa noche. Observé desde mi ventana cómo se llevaban los esqueletos, uno por uno, cada uno envuelto en plástico negro. El olor aún persistía, colándose por encima de la cerca hacia mi ventana abierta. La cerré rápidamente y me senté allí en la oscuridad, tratando de no pensar en la chaqueta de Ryan, en la forma en que Carl solía susurrarles como si pudieran escuchar. A la mañana siguiente, el vecindario se sentía diferente, más tranquilo, más pesado. Todos hablaban, pero nadie sabía realmente qué había pasado. La policía no quiso decir mucho más allá de una investigación en curso. La casa de Carl estaba vacía, su porche desolado. Aún así, cada vez que pasaba, no podía evitar mirar hacia ese trozo de césped donde los esqueletos habían estado. Unas noches después, me despertó un leve golpeteo en mi ventana. Se me heló el corazón. Encendí la lámpara y no vi nada más que el reflejo de mi habitación. Entonces noté algo en mi porche, una silueta apoyada contra la barandilla. Me acerqué y sentí que se me oprimía el pecho. Era uno de los esqueletos, vestido con una sudadera con capucha andrajosa que me resultaba inquietantemente familiar. Me tambaleé hacia atrás, con la respiración entrecortada. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, el porche estaba vacío. Ni rastro del esqueleto. Ni señal de nada. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas y se fueron, dejándome solo de nuevo. Revisé las grabaciones de seguridad después. El porche estuvo vacío todo el tiempo, excepto por un breve momento de 2 segundos, donde una figura con forma de esqueleto permaneció perfectamente inmóvil, mirando hacia la cámara. Esa noche, cerré todas mis cortinas, pero aún no podía quitarme la sensación de que alguien, o algo, estaba parado justo afuera, esperando que yo mirara. Crecí en Maple Ridge Drive, un vecindario tranquilo donde cada casa intentaba superar a la otra con las decoraciones de Halloween. Cada año, la tradición de mi familia era el espantapájaros. Mi papá sacaba ropa vieja, la rellenaba con paja y colocaba la figura orgullosamente en nuestro jardín delantero. Pero este octubre, algo se sintió diferente en el momento en que llegué a casa después del trabajo. El espantapájaros ya estaba allí, mirando hacia la calle como siempre. Pero la ropa que llevaba me dejó helado. Estaba vestido con la chaqueta de trabajo gris de mi papá y sus viejas botas, las mismas que había usado esa mañana al irse a trabajar. La chaqueta aún tenía la tenue mancha de café cerca del bolsillo. Entré y le pregunté a papá al respecto, pero él solo me miró fijamente y dijo, yo no toqué eso. Al principio me lo tomé a risa, pensando que quizás mamá había decidido cambiar las cosas. Pero cuando le pregunté, ella frunció el ceño y dijo que pensó que yo lo había hecho. Mi hermano menor, Nate, juró que ni siquiera había salido en todo el día. Así que, o alguno de nosotros estaba mintiendo, o alguien más lo había vestido. A ninguno de nosotros le gustaba esa segunda opción. Esa noche, me senté junto a la ventana de la sala, observándolo a través de las persianas. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la casa, como si estuviera escuchando. La calle exterior estaba inusualmente silenciosa. Sin niños jugando, sin autos pasando, ni siquiera el sonido del viento en los árboles. Simplemente permanecía allí, bajo la luz amarilla del porche, perfectamente inmóvil. Cuando llegó la hora de la cena, el espantapájaros volvió a ser el tema principal. Papá insistió en que alguien nos estaba gastando una broma. Incluso salió con una linterna para revisarlo.
Lo observamos desde la ventana mientras pinchaba la figura rellena de paja y murmuraba algo por lo bajo. Cuando volvió, se veía incómodo. Dijo que la chaqueta no estaba rellena de paja. Se sentía más pesada, como si hubiera algo sólido debajo. Esa noche, no pude dormir. Alrededor de la medianoche, escuché el porche delantero crujir como si alguien estuviera caminando sobre él. Mi primer pensamiento fue que papá regresaba tarde del garaje, pero cuando miré a través de mis persianas, me quedé helado. El espantapájaros se había girado. Ahora estaba mirando directamente hacia mi ventana. No se lo conté a nadie a la mañana siguiente, temiendo que pensaran que estaba exagerando. Pero mamá mencionó haber escuchado pasos afuera más o menos a la misma hora. Papá lo descartó, diciendo que probablemente era el viento, aunque todos sabíamos que la noche había estado en completo silencio. Nate ni siquiera quería mirar por la ventana al pasar por la puerta principal. Esa tarde, al regresar del trabajo, algo nuevo me revolvió el estómago. El sombrero del espantapájaros había desaparecido, y su cabeza se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera cansado. Un olor tenue y húmedo lo rodeaba, como a tierra mojada mezclada con tela vieja. La chaqueta se veía más oscura ahora, más pesada, como si hubiera absorbido una lluvia que nunca cayó. Traté de decirme a mí mismo que no era nada, solo Halloween jugándome una broma, como siempre lo hace. Pero a medida que el sol se ponía, no pude quitarme la sensación de que el espantapájaros estaba esperando que algo, o alguien, lo notara. Y en el fondo, yo ya lo había hecho. Para la segunda noche, esa sensación de inquietud no había desaparecido. Había empeorado. Noté que la postura del espantapájaros cambiaba cada vez que miraba afuera. Una hora se inclinaba ligeramente a la izquierda, la siguiente se orientaba más hacia el porche. Incluso tomé fotos desde el mismo ángulo para probarlo. Cuando las comparé más tarde, los cambios eran pequeños pero innegables. No era mi imaginación. En la cena, le pregunté a papá de nuevo si estaba seguro de que no lo había vuelto a vestir como una especie de broma. Él se veía irritado, me dijo que lo dejara y se fue a dormir temprano. Mamá apenas tocó su comida y Nate no dejaba de mirar por la ventana como si esperara que algo estuviera allí parado. Después, cuando saqué la basura, noté algo escondido bajo el cuello del espantapájaros, un recibo doblado de la tienda de suministros de trabajo de mi papá, con fecha de hacía 2 días. Lo sostuve bajo la luz del porche, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuello. Él había dicho que no había tocado esa cosa. Entré, listo para confrontarlo, pero me detuve al escuchar unos débiles pasos arriba. Papá ya estaba dormido, o al menos fingía estarlo. Deslicé el recibo en mi bolsillo y traté de ignorar la sensación de que algo afuera quería que guardáramos silencio. A la mañana siguiente, la camioneta de papá había desaparecido antes del amanecer. Mamá dijo que se había ido a un trabajo fuera de la ciudad, pero pude notar que ella no estaba segura de dónde exactamente. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de algo más. Los guantes del espantapájaros habían desaparecido, y sus mangas colgaban lánguidamente. Casi parecía que estaba descansando después de haber hecho algo. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Esa noche, me desperté con Nate susurrando mi nombre desde el pasillo. Dijo que no podía dormir porque había escuchado de nuevo pasos en el césped, afuera de su ventana. Pasos pesados, dijo, con la voz temblorosa. Agarré la linterna de mi teléfono y ambos nos asomamos por las persianas. Mi pecho se apretó al instante. El espantapájaros ya no estaba al borde del jardín. Estaba a mitad del césped. Me alejé de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. No te muevas, le susurré a Nate. Pero cuando volví a mirar, estaba en su lugar, exactamente donde siempre había estado. Sin señal de movimiento, sin huellas, nada. Aún así, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, observando por la ventana, retándonos a parpadear. Por la mañana, el espantapájaros estaba justo donde debía. Mamá intentó tranquilizarnos, diciendo que solo estábamos cansados. Pero esa tarde, algo nuevo apareció a su lado.
Un segundo espantapájaros, más pequeño, vistiendo la vieja sudadera con capucha y los jeans de Nate. Mamá jadeó cuando lo vio desde la entrada de autos. Preguntó quién había hecho eso, pero nadie respondió. Revisamos el cobertizo, pensando que quizás papá lo había hecho antes de irse, pero no quedaba paja, ni herramientas, ni ningún poste adicional. El aire alrededor del jardín se sentía denso, pesado, como si algo invisible nos estuviera observando desde más allá de la calle. Cuando la noche llegó de nuevo, incluso la luz del vecino parecía más tenue de lo habitual. Y mientras estaba parado en la ventana esa noche, podría haber jurado que la cabeza del espantapájaros más pequeño se inclinó hacia arriba, directamente hacia mí. La policía llegó a la mañana siguiente, después de que mamá finalmente los llamara, insistiendo en que alguien estaba manipulando nuestra propiedad. 2 oficiales caminaron por el jardín, pincharon los espantapájaros y se lo tomaron a risa como una broma de Halloween. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que nuestra familia tenía las decoraciones más realistas de la cuadra, pero cuando agarró el brazo del espantapájaros más grande para moverlo, su rostro se quedó inmóvil. Lo soltó rápidamente y nos dijo, solo mantengan sus puertas cerradas con llave esta noche. Después de que se fueron, mamá dijo que quería deshacerse de ambos espantapájaros. Acepté al instante, pero cuando salimos para quitarlos, ya no estaban. Simplemente se habían ido. El jardín estaba vacío, excepto por la hierba aplanada donde habían estado. Buscamos detrás del cobertizo y debajo del porche, pero no había rastro. Mamá estaba pálida cuando regresó adentro, y llamó a papá de nuevo, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Esa noche, el aire se sentía pesado, como si una tormenta se acercara. La luz del porche parpadeaba mientras estábamos sentados en la sala, tratando de no hablar de ello. Alrededor de la medianoche, Nate susurró que había visto algo moverse junto a la ventana principal. Me levanté, con el corazón acelerado, y corrí la cortina unos pocos centímetros. Ambos espantapájaros habían regresado, de pie justo al borde del porche. Nos alejamos lentamente, demasiado asustados para hacer un sonido. Mamá agarró el teléfono, pero cuando volvió a mirar afuera, ya no estaban. Sin pasos, sin sonido, solo el crujido de las tablas del porche como si hubieran sido pisadas. Cerramos todas las puertas con llave y nos sentamos juntos hasta que la luz de la mañana finalmente se coló por las persianas. Cuando me atreví a mirar de nuevo, los espantapájaros estaban de vuelta en el jardín, de pie uno al lado del otro, mirando hacia la calle como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, noté algo nuevo. A la chaqueta del espantapájaros más grande le faltaba la tarjeta de identificación que solía colgar del cuello de papá. Mamá también lo notó, pero no dijo una palabra. Cuando revisé el armario de papá más tarde, su chaqueta gris no estaba. La misma que juramos que llevaba puesta el día que se fue. Fue entonces cuando dejé de intentar encontrar una explicación lógica para cualquier cosa. Esa noche, autos de policía llenaron la calle. Dijeron que una camioneta que coincidía con la de papá había sido encontrada a 2 pueblos de distancia, estacionada junto a un campo vacío, sin rastro de él adentro. Mientras hablaban con mamá en el porche, miré más allá de ellos y me quedé helado. Ambos espantapájaros estaban de nuevo en sus lugares, pero esta vez, ya no miraban hacia la calle. Nos miraban a nosotros. Los oficiales se fueron justo después del anochecer. Esa misma noche, hicimos las maletas. Ninguno de nosotros quería volver a dormir allí. Mientras nos alejábamos en el auto, miré hacia atrás por última vez. La luz del porche parpadeó, y por una fracción de segundo vi a uno de los espantapájaros levantar ligeramente los brazos como si se estuviera despidiendo. Parpadeé, y seguía inmóvil. Han pasado meses desde que nos mudamos. Cada octubre, nuevas decoraciones comienzan a aparecer en nuestro nuevo vecindario. Pero anoche, mientras regresaba a casa, pasé por una casa a pocas cuadras y vi una figura familiar en su jardín. Alta, chaqueta gris. La misma postura encorvada. No me detuve a mirar 2 veces. Recuerdo claramente aquella tarde de viernes, el aire se sentía inusualmente denso para finales de octubre. Jason,
mi mejor amigo desde la secundaria, llegó con 2 calabazas grandes entre los brazos y esa sonrisa despreocupada que siempre tenía. Habíamos tallado calabazas juntos cada Halloween desde que tengo memoria. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El cielo estaba nublado e incluso el vecindario parecía más silencioso de lo habitual. Nos instalamos en mi porche trasero con un par de velas y nuestros viejos cuchillos de tallar. El olor a velas se mezclaba con el de las hojas húmedas y el tenue aroma a humo de alguna chimenea calle abajo. Jason empezó a bromear sobre cómo iba a hacer que su calabaza destacara este año, y fue a mi cobertizo a buscar un poco de heno viejo del espantapájaros que usé el Halloween pasado. Cuando regresó, me reí hasta que vi cómo metía el heno en la cabeza de la calabaza como si fuera cabello. Tenía un aspecto extrañamente humano. Los mechones colgaban sobre sus ojos tallados y algo en aquello me inquietó. Jason dijo que era creativo, pero ni siquiera él parecía totalmente cómodo mirándola. Recuerdo que lo observé mientras trabajábamos. No tarareaba ni hacía chistes como de costumbre. Estaba callado, concentrado, como si pensara en algo completamente distinto. Cuando terminamos, coloqué la mía en la barandilla del porche. Se veía básica, ojos triangulares, sonrisa torcida. La de Jason, sin embargo, tenía una sonrisa irregular y dentada que parecía casi de dolor. El heno que sobresalía le daba un realismo extraño que me molestaba más de lo que quería admitir. Cuando finalmente se reclinó para mirarla, sonrió, pero no parecía de orgullo, sino forzada. Su teléfono zumbó, y vi su expresión cambiar al instante. No contestó, solo se quedó mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego murmuró que tenía que irse a casa temprano. Le pregunté si todo estaba bien, pero él solo dijo, sí, solo tengo que revisar algo. Dejó su calabaza allí, al lado de la mía, y se fue por la entrada. Recuerdo la forma en que la miró antes de irse, como si quisiera llevársela, pero no pudiera. Después de que se fue, entré a limpiar. Un par de horas más tarde, salí de nuevo para cerrar la puerta con llave, y fue entonces cuando noté algo goteando de la calabaza de Jason. Era un líquido oscuro y espeso escurriéndose por el escalón. Olía horrible, a ropa húmeda mezclada con algo agrio. Pensé que quizás se estaba pudriendo más rápido por el heno, así que la dejé, pero no pude dejar de pensar en ese olor cuando me fui a la cama. Cuando desperté a la mañana siguiente, el olor se había extendido dentro de la casa. Me golpeó en cuanto entré a la cocina. Salí, planeando tirar la calabaza, pero ya no estaba. El porche estaba vacío, salvo por débiles rastros sobre la madera, como si algo hubiera sido arrastrado. Por un segundo, pensé que quizás un animal se la había llevado, pero era demasiado pesada para eso. Llamé a Jason, pero no contestó. Alrededor del mediodía, fui a su casa. Su auto estaba en la entrada, pero las persianas estaban bien cerradas. Toqué el timbre, esperé. Nada. Empecé a alejarme cuando noté algo a través de la ventana delantera. Sobre la mesa de la cocina, apenas visible entre las cortinas, había una calabaza. La calabaza de Jason. Solo que ahora, el cabello se veía apelmazado y más oscuro, y la sonrisa, de alguna manera, parecía más ancha. Esa imagen se me quedó grabada todo el día. Me convencía de que lo había imaginado, pero la imagen no se iba de mi cabeza. Más tarde esa noche, le envié un mensaje de texto a Jason otra vez, preguntándole si todo estaba bien. El mensaje se envió, pero él no respondió. Incluso le envié la foto que le había tomado a la calabaza cuando empezó a gotear. Pasaron las horas y seguía sin haber nada. El silencio de su parte empezó a inquietarme más de lo que esperaba. Esa noche, alrededor de las 9, saqué la basura. Mientras estaba junto a los contenedores, vi movimiento al borde de mi jardín. Algo estaba parado cerca de la acera, apenas visible bajo la luz de la calle. Por un momento, pensé que era Jason, pero cuando entrecerré los ojos, me di cuenta de que era una figura. Alta, encorvada e inmóvil. Al principio, pensé que alguien había puesto otra decoración de Halloween cerca, pero luego giró la cabeza ligeramente. Me quedé helado. Sostenía algo bajo un brazo.
Una calabaza. Volví a entrar, cerré la puerta con llave y traté de convencerme de que era solo un vecino decorando tarde. Aún así, la curiosidad me ganó, y me asomé por las persianas un minuto después. La calle estaba vacía, pero el corazón se me encogió cuando volví a mirar mi porche. La calabaza de Jason había vuelto, sentada en el mismo lugar donde había estado antes, su sonrisa tallada mirando hacia mi puerta. No dormí mucho esa noche. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, creía escuchar algo tenue desde afuera, como pasos arrastrándose en el porche. Alrededor de las 3 de la madrugada, me senté y escuché. Ahí estaba de nuevo, un suave raspón, como si algo fuera arrastrado. Estaba demasiado asustado para mirar, así que me quedé en la cama, mirando el techo hasta que la luz de la mañana empezó a filtrarse por las cortinas. Cuando finalmente me levanté y fui a revisar, la calabaza había desaparecido de nuevo. Solo que esta vez había huellas de barro en el porche, 2 pares que bajaban los escalones y se dirigían a la acera. Sentí un nudo en el estómago. Las huellas no eran de botas ni zapatos. Parecían de pies descalzos, largos e irregulares. Agarré mi teléfono para tomar una foto, pero las huellas se desvanecieron rápidamente con la luz del sol, como si nunca hubieran estado allí. Esa tarde, finalmente recibí una llamada de la mamá de Jason. Me preguntó si lo había visto desde el viernes. Un frío me recorrió el pecho mientras ella explicaba que no había estado en casa todo el fin de semana, y su auto seguía estacionado en el mismo lugar. Le conté lo de las calabazas, pero ella le restó importancia, diciendo que él había estado actuando extraño antes de desaparecer. No supe qué decir. Solo seguía pensando en esa calabaza sentada en su mesa, sonriendo a través de la ventana. Esa noche, decidí ir de nuevo a su casa. El sol se estaba poniendo y el aire se sentía tenso, casi eléctrico. Toqué el timbre, luego la puerta. Nadie respondió. Finalmente, probé la manija. Giró. La puerta se abrió con un crujido a una casa tenue y silenciosa. El olor me golpeó primero, ese mismo olor agrio y terroso de antes. Ahora era más fuerte, casi insoportable. Me cubrí la nariz y entré. La sala de Jason parecía intacta. Sus zapatos estaban junto a la puerta, la chaqueta en el perchero. Todo era demasiado normal, y eso lo hacía peor. Cuando llegué a la cocina, la vi allí. La calabaza, colapsada hacia adentro, ennegrecida por los bordes. El heno, el cabello, se había caído sobre la mesa. Me acerqué, y fue entonces cuando noté algo enredado dentro de aquel desorden en descomposición. Algo que parecía mechones de cabello, demasiado real para ser falso. Me tropecé hacia atrás desde la mesa, mi pulso martilleaba en mis oídos. No era heno. Estaba seguro de ello ahora. Los mechones eran más oscuros, más suaves y estaban apelmazados como si hubieran estado mojados. Quise decirme que era solo parte del proceso de putrefacción, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el olor en esa habitación hacía imposible pensar con claridad. Sentía que algo me observaba, aunque la casa estaba en silencio. Me di la vuelta para irme, pero luego noté el teléfono de Jason en la encimera. La pantalla estaba agrietada y tenía manchas por todas partes. Lo levanté y presioné el botón de encendido. Todavía funcionaba. La última foto que había tomado era de la calabaza, la misma noche que las tallamos, pero había otra después de esa. Una foto borrosa de lo que parecía mi porche, tomada desde la calle. La marca de tiempo era de la noche anterior. Se me revolvió el estómago. Dejé el teléfono y retrocedí hacia la puerta. Mientras lo hacía, algo crujió encima de mí. Me congelé, mirando hacia el techo. El sonido volvió, lento y pesado, un arrastrar sutil por el suelo, como tela raspando contra la madera. Quería irme, pero las piernas no me respondían. Finalmente, me forcé hacia la puerta. Justo cuando iba a tocar la manija, escuché las tablas del suelo crujir de nuevo, esta vez más cerca, como si algo se moviera hacia las escaleras. Corrí afuera, el aliento se me cortó en la garganta. El aire nocturno me golpeó con fuerza, frío y cortante.
Crucé la calle corriendo, mirando una vez hacia la casa. A través de la ventana de arriba creí ver movimiento, solo una sombra moviéndose detrás de la cortina. No volví esa noche, pero a la mañana siguiente, coches de policía bordeaban la calle. Alguien había llamado para un chequeo de bienestar después de que la mamá de Jason no pudo localizarlo de nuevo. Me quedé en mi porche, observando cómo los oficiales entraban y salían de su casa. Uno de ellos sacó algo en una bolsa negra, sosteniéndolo con cuidado como si fuera frágil. Otro se acercó a hablar conmigo, preguntando cuándo había visto a Jason por última vez. Sentí la garganta seca mientras respondía. Más tarde ese día, noté algo sentado al final de mi entrada. Una calabaza. No la toqué. Solo me quedé mirando. No era la mía, pero se veía casi idéntica a la de Jason. Su sonrisa estaba tallada de forma irregular, y sobresaliendo de la parte superior había algo que no quería creer que fuera real. El olor me golpeó incluso a unos metros de distancia, húmedo, terroso y agrio. Entré, cerré todas las puertas y traté de no volver a mirar por la ventana. Ha pasado una semana desde entonces. La policía dijo que siguen investigando, pero nadie ha visto a Jason. Su casa está sellada ahora, las ventanas cubiertas, el césped crecido. Cada noche, cuando paso por esa farola cerca de mi jardín, juro que vislumbro a alguien de pie, encorvado, inmóvil, sosteniendo algo redondo bajo el brazo. No salgo de noche. Finalmente tiré la calabaza que apareció en mi entrada. Pero a veces, cuando me siento en la sala tarde por la noche, creo que todavía puedo olerla. El mismo olor a putrefacción, tenue pero inconfundible. Y de vez en cuando, escucho un suave raspón en mi porche, como si algo fuera arrastrado. Nunca miro. No quiero verlo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.